Bueno, nadie me está escuchando. Ahora sí, tenía el micrófono apagado. Bienvenidos, buenos días. Ya dije varias cosas, pero bueno, si estuvieran presentes, habrían escuchado. Vamos a cantar himno número 1, Santo, Santo, Santo. Y vamos a todos cantar bien juntos. Tenemos micrófono para los lindos cantantes que tenemos aquí con nosotros. Muy bien, empecemos. Santo, 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 Señor. Bien. Bueno, había una orquestación coral ahí al final, o instrumental. Y, bien,
Um, Siempre hay que tener en cuenta que la cosa más importante para Dios es su gloria. Es una verdad que se enseña más fuertemente en la Biblia Reina Valera 1865 que he visto en otras Biblias. Es algo un poco más profundo, pero al entender lo que dice la Biblia, no hay nada más importante a Dios que su gloria. Yo creo que nosotros como salvos, como seres humanos, realmente no entendemos y no apreciamos tanto la gloria de Dios como debemos. Así que yo creo que es algo que debemos de trabajar en entender y pensar más y enfocarnos más en glorificar a Dios. Porque al final esa es la voluntad de Dios y la razón por la existencia de la iglesia. Bien, vamos a cantar número 22. A Dios demos gloria. Número 22. A Dios demos gloria. Bueno, se me olvidó cambiar el video. Bueno, me tienen que aguantar nomás. Estamos hoy día siguiendo con nuestra serie Expositor en la epístola a los romanos. Eh, ya hemos pasado por varios capítulos, avanzando bien. Estamos comenzando con capítulo 4 y sí es algo. Romanos siendo, como hemos explicado, Romanos es el libro o la epístola más importante en la Biblia.
Ahí estamos. Necesito que me ayude con estas cuestiones porque se me olvida cambiar el audio. Bien. Estamos en nuestra serie de los Romanos, la epístola de los Romanos, y repito por la grabación de que Romanos es el libro más importante en la Biblia para el neotestamentario en cuanto a la doctrina neotestamentaria para la edad de la iglesia. Las cosas, ahora, como vamos a ver, Pablo hace referencias a varios pasajes en el Antiguo Testamento, sin duda. No obstante, de esas referencias, él hace una aplicación espiritual, no una aplicación doctrinal. Él toma una cita del Antiguo Testamento que tiene una aplicación doctrinal, específicamente para ese entonces, histórico y todo, y hace una aplicación espiritual para nosotros, de algo que doctrinalmente no nos aplica, pero espiritualmente, bajo la dirección del Espíritu Santo, la inspiración, hace una aplicación espiritual para nosotros, porque estamos en una dispensación o un momento, un tiempo, una época netamente espiritual. Eso es lo que hay que entender. Es que nosotros no vivimos bajo las promesas y las maldiciones de Deuteronomio 28. Nosotros no estamos esperando un terreno en el Medio Oriente. Nosotros no tenemos las promesas de sanidad físicas o un reino físico y terrenal. Nosotros tenemos una vida, una existencia, una realidad espiritual. Y por eso es muy importante entender que las aplicaciones que hace Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de las enseñanzas y las verdades y los acontecimientos históricos en el Antiguo Testamento, pero la aplicación que hace para la iglesia es una aplicación espiritual. Y por eso hay tantos malentendidos. No es que Pablo ahora está cambiando, quería decir antiguamente, sino que la aplicación que hace para nosotros es espiritual, no doctrinal. Y esa aplicación espiritual presta para la doctrina distinta para nosotros. Así que vamos a empezar aquí leyendo capítulo 4. Vamos a estar en capítulo 4, versículos 1 al 10. El sermón siendo con título Romanos 4, la imputación de la justicia. Tenemos que entender que Pablo, habiendo determinado y descartado de la exclusividad judía en los capítulos anteriores, porque una verdad general que tiene que versículo 17 hasta el fin del capítulo 11, el tema de Romanos es uno de los temas que va por todo ese trecho, es judío versus gentil. Por eso tanta ejemplos de individuos específicos para hacer una aplicación de los grupos. Esaú y Jacob representan los judíos, los israelitas. Esa es la verdad de ese pasaje y esos capítulos. Y por no entender eso, muchos hermanos con buenas intenciones han hecho un desastre de la doctrina paulina por intentar aplicar 9:11 a individuos.
y la elección individual, que no existe. Es decir, que la elección a la salvación no existe. La elección es de los salvos para conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la elección y la predestinación. Sino de los salvos para la glorificación y la santificación en Cristo. Pero no estamos en 9:11. Así que, descartado el concepto que desde Génesis 2 en adelante ha existido, de la exclusividad judía en el capítulo anterior y los capítulos anteriores, Pablo ahora comienza a tratar con el concepto de la imputación. Y ahora voy a hacer una ilustración y lo vamos a ver sobre la marcha aquí. Es una Biblia negra y un himnario rojo. Pero el rojo le vamos a decir que son mis pecados, porque la Biblia dice que aunque tus pecados fueran como, no es escarlata, es bermejos y rojos, así que esta es la vida de Vicente Larrue, antes de mi salvación. Pecados, completamente pecaminoso, de una naturaleza caída por mi padre espiritual Adán. Porque cuando entró la conciencia, el entendimiento de la y yo morí. Porque la fuerza del pecado es la ley. Así que, entendiendo el pecado, yo pequé. Y todo ese pecado manchó mi vida. Ya, ustedes no la ven, pero bueno, la voy a dejar acá. Esta Biblia representa la justicia del Señor Jesús. Su vida absolutamente perfecta, su santidad, su justicia eterna, absoluta y sin mancha. Mis pecados, su santidad. Aquí estoy yo, sin esperanza en el mundo, sin Dios. Aquí está el Señor Jesús, perfecto, habiendo hecho absolutamente todo que agrada al Padre. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, lo vamos a ver en este pasaje, la aplicación doctrinal de la imputación. El Señor Jesús imputó, puso en o escribió a mi cuenta su justicia. Ahora, donde decía la justicia y vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesús escribió Vicente Larrue. Y ahora soy yo. Y el pecado y la maldad. Y decía aquí el pecado y la condena de Vicente Larrue. El Señor Jesús borró mi nombre y dijo Jesucristo, porque lo pagó en la cruz. Y ahora, esto es para el Señor Jesús y esto es para mí. Es la imputación. Porque Jesús ya llevó estos pecados en su cuerpo en la cruz. Ya son pagados para la gloria de Dios. Por eso pagó todos los pecados, solamente los de los elegidos. Y ahora, yo soy tan santo, espiritualmente hablando, quizá no prácticamente, pero en lo espiritual yo soy tan santo como Cristo porque Él escribió y atribuyó su santidad a mí. Es la imputación. El entender eso y entender la diferencia entre la salvación y la santificación, uno entiende por qué la salvación es tan eterna y permanente, mientras la santificación es temporal y puntual para nosotros. Así que la imputación es que Dios toma
la justicia del Señor Jesucristo y la atribuye a nosotros, los salvos, mientras atribuye nuestro pecado al Señor Jesús, que lo clavó en la cruz y lo pagó ya. Esa es la imputación. Y uno dice, ¿por qué entonces no son salvos todo el mundo si Jesús pagó por todos los pecados? Segundo de Corintios 5, no todos están reconciliados. Algunos andan todavía con su pecado así. Y Jesús ofrece la reconciliación y la imputación y dice, no, es mío, no lo quiero, yo puedo hacerlo yo mismo. Y dice Jesús, bueno, ya lo hice. Sí. Porque hay una sola obra que el Dios de la Biblia recibe para los pecados y es la obra que hizo Jesús en la cruz. Así que vamos a ver aquí, empezando con Romanos 4, 1 al 3. Veamos, primero es la imputación de justicia por la fe. Diremos que halló a su Padre según la fe. Abraham fue justificado no delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Pero Abraham a Dios dado a justicia. Otra vez, estamos viendo ahora la doctrina para la edad de la iglesia. Y vamos a hacer tanto la aplicación doctrinal como la aplicación práctica para nosotros, porque lo que falta en la iglesia no siempre es tanto la doctrina, sino la práctica, el andar. La teoría está bien, pero hablar mucho de teoría y nunca llevarla a la práctica, ¿qué valor tiene? Uno sabe por la teoría, uno puede hacer esta aplicación o esta, sabe que, por ejemplo, los átomos pueden hacer ¿y qué me sirve? No sé, no podemos hacer nada con eso. Bueno, entonces no vale nada. El conocimiento sin la práctica es henchirse de conocimiento. 1 Corintios 8:1. Uno llega a ser un gordo espiritual, un guatón práctico, que nunca anda. Come, se llena, se hincha y nunca anda. Nunca pone en la práctica, nunca ejerce sus sentidos para el conocimiento del bien y del mal. Nunca lo entiende, nunca lo vive y no conoce a Dios. Porque Jesús, como en Lucas 24, Jesús se conoce en el camino. Ellos recibieron enseñanza de Jesús y entendieron un poco en el camino y en la comunión juntos. Ahí lo conocieron. Pero tenía que caminar con Jesús primero. Y hay muchos que quieren sentarse en la banca, recibir, o en la oficina y leer, henchirse, y nunca la ponen en la práctica. Es inútil. Dios sí nos mandó a escudriñar las Escrituras, a procurar con diligencia, destruir bien las Escrituras, a entender los misterios y destruirlos y todo. Pero más que cualquier otra cosa, Pablo nos manda a andar en la verdad, que es la práctica, no es el conocimiento, entendimiento superficial. Así que vemos, primeramente, la imputación de la justicia por la fe. Ahora, muchos dicen, especialmente los evangélicos, leen este pasaje y al tiro salen con pero, Santiago 2. Claro. Todos quieren buscar el argumento. No quieren aprender las Escrituras, quieren hacer crear un problema. Quieren buscar el boche, como decimos acá en Chile. Quieren inventar una controversia donde no existe. Porque como dice aquí, creó a Abraham y a Dios y le fue imputado a justicia. ¿Dónde se encuentra eso? Génesis capítulo 15, versículo 6.
Dios le dijo algo a Abraham, Abraham le creó y Dios le contóselo a Dios por justicia. Dice la Biblia en Génesis 15:6. A leerlo. Génesis 15:6. Bueno, 5. Sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Díjole, así será tu simiente. Y creó a Jehová y contóselo por justicia. Así que, por la pura fe, creó en lo que Dios le dijo. Ahora, Pablo aquí va a hacer una aplicación espiritual, porque nosotros no creemos esa promesa para ser salvo. Si tú te crees salvo por creer en esa promesa que hizo Dios a Abraham, tú eres más perdido que el borracho en la esquina. Nosotros somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Por el Evangelio según 1 Corintios 15, 1 al 4. Pero Abraham es un tipo de nuestra salvación porque él simplemente creó lo que Dios le dijo. Y le fue contado por justicia. Así de fácil. Pues es un tipo de nuestra fe. Santiago 2, por el otro lado, habla de lo que hizo Abraham en Génesis 22. Que si uno sabe la matemática, 15 viene antes que 22. Así que estamos hablando de algo que pasó mucho antes. Si Abraham obedeció a Dios, y ese es un evento muy, muy, muy importante, pero para nosotros y la aplicación práctica que hace aquí, espiritual, que hace acá Pablo, por el Espíritu Santo, entendemos que nuestra salvación se tipifica por Abraham en la fe. Y vamos a ver que incluso era antes que se circuncidara. Aquí hablamos de Génesis 15 mucho antes que 22. Esos son 7 capítulos después. Y mínimo algo como 20 años. Si no más. Las obras una fe verdadera, Génesis 22, siguen la fe, Génesis 15. No la producen. Tiene que haber raíz antes que hay fruto. La semilla es sembrada, toma raíz, hace raíz y crece. Es la salvación. Y después hay fruto como resultado. El árbol bueno trae fruto, pero ya es el árbol. Ya tiene la apariencia y la eficacia de ser el árbol. El fruto es el resultado de ser el árbol. Pensar que las obras producen la fe o la fe solamente viene porque hay obras, es decir que hay fruto y luego crece el árbol para producir el fruto. ¿Qué tontera sería eso? Eso sería como construir el techo de una casa primero. ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde están las paredes? ¿Dónde está la estructura? Los tabiques. ¿Cómo se va a construir el techo antes que el fundamento? Jesús es el fundamento. La doctrina y la fe son la estructura. Y el resultado, el fruto, es el adorno y el cielo arriba. No hay que poner eso primero. Uno no tenga casa porque hizo un techo. Tiene que haber paredes, un piso, antes. Eso viene después. Las obras, Efesios 2:10, todos dicen, hay obras, sí, pero sigue 8 y 9 la salvación. Porque por gracia sois de la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, entendido eso, ahora uno es salvo. ¿Por qué hechura suya somos? A base de eso, de la salvación, ahora somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Ningún perdido es creado en Cristo Jesús. Esa nueva criatura se hace por un nuevo nacimiento, que se hace por el Espíritu Santo, no por obras.
Hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios ordenó que estas son las buenas obras. Y los que de carril tienen que andar en estas buenas obras. Andar. Pablo, Efesios. Así que la imputación de justicia por la fe, no por las obras, sino por la fe. Abraham tenía para él contada la fe por justicia, simplemente por creer. Luego vinieron las obras y la obediencia que demostró la fe que tenía. Así que el segundo punto que vamos a ver aquí, y no sé por qué esta cuestión no funciona. A ver, un momento, ahí estamos. Número 2. Vemos aquí la cobertura de pecados por la fe. La cobertura de pecados por la fe. 4:4. Vamos a ver hasta ver. Empero al que obra no se le cuenta la recompensa por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David escribe la bienaventuranza, al cual Dios imputa justicia sin las obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Imponer, es decir, que poner adentro o asignar a la cuenta de la cobertura del pecado por la fe. Como suele hacer Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, aquí hace una aplicación espiritual fuera de su aplicación doctrinal y dispensacional. Somos, sí, premilenaristas, dispensacionalistas, creyentes de la Biblia. Es decir, que nosotros creemos que Dios tiene varios sistemas bajo los cuales, y se puede ver claramente en la Biblia, el diagrama que hacemos, y simplemente como una ayuda para ese estudio. Pero entendemos que hay varias formas en que Dios operó a través de los siglos con varios grupos durante varios tiempos o épocas. Una dispensación no es un tiempo en sí. Una dispensación es el método por el cual Dios dispensa algo. Y sí ocurre dentro de un cierto periodo de tiempo. Pero no, en sí no es un periodo de tiempo. Porque también tenemos los conciertos, tenemos los reinos, tenemos varias cosas que van juntos y también que están un poco diferentes. Que uno puede ver a través de los siglos que las cosas van cambiando, porque Dios lo ve no de una vista bidimensional, ni de tres dimensiones, ni de 4. A lo mejor es de 7 o hasta 12. Así que la forma que nosotros entendemos a Dios es muy reducida y muy débil en cuanto a lo que realmente está haciendo. No se preocupen, es más complejo de lo que piensas. Por ejemplo, como 3 veces en Romanos 1:17, Hebreos, 2:4, dice: mas él por su fe vivirá. Ese versículo 3 veces dice: el justo por la fe. Es un cambio. Si fue solamente escritura de hombre, sería un error. Porque no es la fe en Habacuc, es su fe, la fe. Pero Pablo hace la aplicación
nuestra fe por la cual vivimos, sino la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo. Estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No mi fe, sino su fe. Es una doctrina que divide mucho. Abraham, como vimos en los versículos anteriores, no creyó en el Señor Jesucristo. Dio la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo conforme a las Escrituras por nuestros pecados. No lo entendió. Ni siquiera los apóstoles entendieron, incluso hasta después de su resurrección, como mencioné en Lucas 24. Así que ellos no se salvaron hasta mucho después, yo digo, enseño así. Abraham no fue vivificado por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos era. Ninguna persona hasta Actos 2 fue vivificado por el Espíritu Santo. Yo lo enseño así. Quizá Juan 21. Pero es cierto que Abraham no fue vivificado por el Espíritu Santo. Él no fue hecho parte del cuerpo de Cristo. Él no fue nacido de nuevo. Él no fue asegurado un hogar en el cielo por la sangre de Cristo. Solamente después de que Jesús derramara su sangre, pudieron los habitantes del seno de Abraham ir al paraíso, ir al cielo. Él no entendía nada de eso. Andaba con Dios, recibió las promesas, murió sin las promesas. Recibió la promesa, es decir, que Dios le prometió, pero nunca vio el cumplimiento de esas promesas. Pero tenía fe, obviamente, Hebreos 11, pero tenía obras, Santiago 2, Génesis 22, pero es de nuestra fe, porque simplemente creó lo que Dios le dijo. Y Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y creemos en eso y somos salvos. Por eso Abraham es padre de todos los que creen, padre de la fe. Porque como tipo de una creencia ciega en el Dios Todopoderoso, nos demuestra cómo debemos de tratar con Dios. Él lo dice y nosotros lo creemos. Punto. Y además de nuestra imputación. Y habiéndole imputado la justicia de Dios, pero más es que la justicia en vez del pecado que le corresponde a uno, y por eso saca el ejemplo de David. Mostrando, uno, Abraham el hombre creyente, y número dos, con David el pecador arrepentido. Las referencias aquí, versículos 7 y 8, son Salmo 32, versículos 1 y 2. Vamos a Salmo 32. Hay muchos más salmos que 23 y 91. 32. Bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Porque solamente entendió que el pecado tenía que cubrirse. Y se entendía que eso era por la sangre de un cordero. Claro. Bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad, ni hubiere en su espíritu engaño. Contar la iniquidad es la imputación.
escritura con escritura. Imagínate eso. ¿Por qué? Porque David había cometido 2 pecados dignos de muerte. Uno va a decir que fue simplemente adulterio. Yo digo que fue una violación porque usó su posición como rey para imponer su deseo en la mujer de Urías. Y la trata como una cordera inocente y sin fuerza, sin poder de defenderse. Y David como el vil, rico, poderoso que la toma por sí y la mata. Así que yo creo que Dios la tiene a ella como la víctima en la situación. Así que no solamente adulterio mínimo, quizás violación y también el asesinato de Urías. Son 2 pecados sin escape. Tenía que morir. Más, la Biblia dice en 1 Samuel 12 que Dios transportó su pecado. ¿Qué quiere decir eso? Lo sacó de ahí porque y lo puso en Cristo. Fuera de la dispensación. Es algo muy único. Es una tipología fortísima de nuestra salvación, que Dios toma nuestros pecados, todos, y los pone en Cristo, los transporta, los imputa a Cristo, para que nosotros recibamos la justicia de Dios. Así que solamente por la fe se hace esa cobertura del pecado. El pecado es pecado y es una mancha en la santidad de Dios. No importa quién hace el pecado, qué pecado es, grande, pequeño, muchos, muy pocos, da lo mismo. Al final, el pecado es un atento contra la santidad divina y Dios no lo aguanta. Pero por la fe del Señor Jesucristo y la imputación de su justicia, nosotros podemos ser justificados por su sangre y nuestros pecados transportados a Cristo, que es algo, es el mejor tiempo desde la muerte de Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia. Es el mejor tiempo para vivir porque todos tienen acceso directo a Dios, todos pueden ser justificados por su fe, por la fe, todos pueden tener la justificación imputada, la justicia imputada del Señor Jesucristo y sus pecados imputados a Cristo. En ningún otro tiempo eso era posible para todos. Pero hoy es. Por eso Pablo dice, hoy es el día de la salvación. Ahora, mañana no se te promete. No tienes la promesa, la seguridad de una mañana. Cuidado. Y número 3. A ver, estas cuestiones se están complicando. Número 3, vamos a ver aquí la irrelevancia de la circuncisión respecto a la fe. Sí, el punto no se prestó muy bien los puntos no se prestaron muy bien para la iliteración hoy. 9 y 10. Esta bienaventuranza, pues, viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Una buena pregunta. Abraham obviamente se circuncidó, así que otra vez en el mismo marco de decir que los gentiles y los judíos son diferentes, pero ahora son lo mismo, en la misma situación. Esta bienaventuranza, la bendición de tener la justicia imputada por la fe, viene sobre solamente los circuncidados, los israelitas, o también sobre los gentiles, los no circuncidados. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Así que es como suele hacer Pablo, es un poco
medio trabalenguas ahí. Porque Pablo no se circuncidó hasta capítulo 18. Después del tema con ¿cómo se llama? Agar, el nacimiento de así que tenía la justicia de Dios imputada a él por la fe antes de que se circuncidara. Así que no importa. Otra vez, derribando ese concepto de que el judío tiene algo importante y especial en cuanto a la salvación. Como vimos al judío primeramente y también al griego, conllevaba consigo una responsabilidad y una condena. No era todo bendición. Esa es la cosa. Las bendiciones traen maldiciones si uno no hace lo que corresponde. Pero aquí dice, entonces, ¿es más fácil o solamente posible para que el israelita, el circuncidado, reciba esta imputación que el gentil que está en la incircuncisión? Y dice, claro que no. Porque cuando Abraham creó a Dios y se le fue contado por justicia, todavía no se había circuncidado. Así que parece muy importante eso. Que para el viene a puede ser salvo. No es un tema de cosas físicas. No es un tema de trasfondo. Todos están en la misma situación, que es un pecador. Tiene la iniquidad en sí y tiene que ser, no tiene la justicia de Dios. Así que por eso la Biblia dice que es el poder de Dios para todo aquel que cree, al judío y al gentil. Así que es tema de cada persona. Así que el Señor les bendiga y vamos a ver la próxima semana empezando versículos 11, a lo mejor a 15 o más allá. Vamos a ver un poco más allá de la circuncisión y probablemente vamos a meternos un poco más en la doctrina, porque esas cosas sí son importantes. No podemos dar por alto una cosa simplemente porque nosotros sí estamos enfocados en la práctica. Así que el Señor, Dios mediante, para el estudio sobre los actos y el otro domingo para seguir con Romanos capítulo 4. Que el Señor les bendiga.